Buenas tardes en nombre de la ley. Les damos la bienvenida al octavo encuentro ya de la revista La Ley Insolvencia, dedicado hoy a la transformación digital de los profesionales de la insolvencia, y les agradecemos que estén con nosotros una vez más. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a nuestros ponentes, de cuyos impresionantes currículums voy a hacer solo una breve reseña. Nos acompañan esta tarde el magistrado Alfonso Muñoz Paredes, director de la Ley Insolvencia, a quien todos ustedes conocen y que hoy va a moderar y participar en una mesa especialmente interesante por el contexto de transformación tecnológica en el que nos encontramos, también en el ámbito de la Administración de Justicia, con las proyectadas leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal, y, como no, con el recién estrenado procedimiento especial de insolvencia de microempresas. Junto a él tenemos también la suerte de contar con dos profesionales que son referentes en este sector de las reestructuraciones y los concursos. Por un lado, Manuela Serrano, abogada, administradora concursal y socia en Price, además de miembro de AEMPI, la Asociación Española de Mujeres Profesionales de la Insolvencia. Y por otro lado, Javier Zuloaga, abogado del Estado en excedencia y actualmente socio responsable del Departamento Procesal y Concursal en KPMG. Soy Nuria Meller, soy responsable de contenidos concursales en la ley, y sin robarles más tiempo, sí quiero indicarles que si desean hacer preguntas a los ponentes, pueden hacérnoslas llegar en el panel que tienen a su derecha, y al final del coloquio les daremos traslado de las mismas. La sesión va a durar aproximadamente 1 hora, con ese tiempo final para debate y preguntas. Y les recuerdo además que la crónica y el vídeo editado de este encuentro se publicarán próximamente en Diario La Ley y en el número 16 de la revista La Ley Insolvencia. Tienen también a su disposición en el panel de la derecha información relativa a la revista La Ley Insolvencia para quienes aún no sean suscriptores, y también sobre Yoconda, Yoconda Gestión y Yoconda Subastas y Liquidaciones. Nada más por mi parte, ya apago micro y cámara y vuelvo para el turno de preguntas, así que vamos a disfrutar y aprender con todo lo que nos contéis. Alfonso, Manuela, Javier, todo vuestro. Gracias y adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias Nuria, muchas gracias Manuela y Javier por acompañarnos hoy en este encuentro vinculado a la revista La Ley Insolvencia y que trata de, como decía Nuria Meller, de la transformación digital de los procedimientos y de los profesionales de la insolvencia. Bien, quizás hablar como juez y dentro de la Administración de Justicia de transformación digital sea un poco osado, porque bueno, esta carencia secular que arrastramos de medios profesionales y sobre todo materiales, pues hace que en algunas cosas la transformación y la digitalización sea más una aspiración que una realidad y que en algunos aspectos casi seamos más analógicos que digitales. Esto se hace particularmente visible en un procedimiento tan complejo, el más complejo de cuantos habitan el mundo del derecho procesal español, como es el concurso de acreedores, antes único, ahora múltiple, y que desde 2003, a través de su legislación, pues ha sufrido sucesivas transformaciones. Yo suelo decir que el derecho concursal es derecho de la crisis, se alimenta de la crisis, vive de ella, y en consecuencia a cada crisis ha venido una reforma. Hemos tenido reformas sucesivas en épocas de crisis y como los ciclos de crisis económica pues cada día se acortan más, pues el resultado es que en apenas 20 años de vigencia pues prácticamente se puede decir que es año por reforma de media. Claro, yo que ya llevo muchos años en un juzgado de lo mercantil y he visto la ley concursal desde sus inicios y con cada una de sus reformas, puedo decir que hasta el año 2011 prácticamente la digitalización brillaba por su ausencia y que en el año 2011 se producen las dos reformas más importantes desde el punto de vista procesal, que no digital, en el concurso de acreedores. Que uno es, primera, aliviar la carga de trabajo y de espacio físico para almacenar los metros cúbicos de comunicaciones de créditos, que no teníamos espacio para gestionarlas físicamente en los juzgados y que se vehiculiza, se extrae de los juzgados a través de la comunicación por correo electrónico a la administración concursal. Lo que, bueno, podía plantear problemas probatorios que en la práctica generalmente no se han dado, como era
pues que se nos privaba a los jueces de la visión directa de las comunicaciones de créditos. Con el pasar de los años y de las reformas, esta digitalización en cabeza de la administración concursal pues ha ido absorbiendo la práctica totalidad de los trámites que tiene que realizar una administración concursal, que todos sufren un doble canal de comunicación, hacia el juzgado y hacia los acreedores, generalmente siempre por vía digital. Paralelamente, y no solo vinculado al concurso de acreedores, pues nosotros tenemos ya desde hace años, y ustedes bien lo sufren, como nosotros, un expediente digital que, hombre, tiene la ventaja de que nos permite trabajar en remoto, y esto obviamente nos vino muy bien en la época de confinamiento, pero no supone un medio especialmente atractivo desde el punto de vista de la agilización del trabajo. Podríamos decir que el tiempo define nuestras vidas diariamente y el tiempo en supuestos de juzgados sobrecargados, yo hoy miraba la estadística de los últimos 5 años de mi juzgado, hemos ido doblando carga de trabajo desde el 2017 y esto no se ha traducido en ningún medio, ni, lógicamente ni personal ni material, que nos ayude a sobrellevar esa carga de trabajo, sobre todo a que no se doblen los tiempos de respuesta. Las reformas no han ayudado. Yo comentaba el otro día con Manuela y con Javier que desde el año 2011 los modelos informáticos tan necesarios para al menos las respuestas estandarizadas, resoluciones interlocutorias, autos de sencilla redacción, etcétera, no se actualizan por el Ministerio de Justicia. Y esto lo que hace es que tengamos, casi como amanuenses, cada juez, cada LAJ, incluso a veces funcionarios, si tienen esa iniciativa, realizarse sus propios modelos que vamos ordenando pues casi a series de matrículas para su identificación, porque casi tenemos un vademecum en cada juzgado de modelos, pero que son, como digo, modelos privativos de cada profesional, porque no disponemos de modelos estandarizados proporcionados, a mi juicio, por quien debía proporcionarlos, que era el Ministerio de Justicia. Claro, la digitalización es muy necesaria y muy perentoria. Los tiempos de respuesta en concurso de acreedores, en microempresas, cuando esté hábil todo el procedimiento, pues lógicamente hacen depender mucho no solo la calidad de la respuesta, sino las posibilidades de viabilidad y de conservación del tejido empresarial. En tanto en cuanto nosotros podamos dar una respuesta rápida a una propuesta de convenio, a una liquidación más rápida, a un expediente de regulación de empleo, lógicamente la conservación de tejido, el fluido del dinero desde las cuentas de consignaciones hacia las empresas beneficiarias de los pagos, todo ello redundará en una mejor salud de nuestro sistema concursal. Pero hasta que no tengamos un sistema o unos sistemas, porque también el problema es que no tenemos un solo sistema informático, sino que tenemos en muchos casos justicias a varias velocidades. Y además velocidades a veces cambiantes. Comunidades autónomas que hace años eran pioneras en digitalización, ahora están a la cola, en función de la velocidad de transferencia de competencias y de, digamos, el caudal de presupuesto de que puedan disponer las comunidades que tengan transferencia plena de competencias en materia de justicia, pues eso se traduce, como digo, en distintas velocidades. Así, ahora los juzgados que pueden tener mejores medios son los que están en territorio ministerial, no los de competencias transferidas. Yo, por ejemplo, estoy en competencia transferida, como las que me rodean, las comunidades autónomas que me rodean, y tenemos ahora un peor sistema de respuesta. Me gustaría también hablar del procedimiento de microempresas, porque esperarán que les pueda dar alguna respuesta, ya les anticipo que no la tengo.
En mi juzgado a día de hoy no ha entrado, o al menos no se me ha dado cuenta, de ningún procedimiento de microempresas. Saben ustedes mejor que yo, porque yo no he accedido a la plataforma de microempresas, que de los 32 formularios ideales, parece que están los 32 realizados, pero no están hábiles. Ahí está habiendo muchos problemas de acceso a la plataforma. Cuando hay problema de acceso, lo que nos trasladan los profesionales es que no hay constancia de la problemática. Es decir, que como no tengas un notario en ese momento que dé fe de los problemas de acceso, no habrá una huella fehaciente que acredite que tú has intentado acceder y que el sistema no te lo ha permitido. Lógicamente, en los juzgados no vamos a pedir una huella fehaciente, ni digital, ni notarial, de esos problemas de acceso que damos por supuestos, pero obviamente tenemos que dar una respuesta a esa problemática. Entre las conversaciones que hemos tenido, más informales que formales, jueces de lo mercantil, acerca de cómo vamos a dar salida desde el punto de vista procesal al procedimiento de microempresas, en tanto en cuanto no esté completamente instaurada y en funcionamiento óptimo la plataforma, yo he podido oír a mis compañeros soluciones varias. Desde la pura inadmisión hasta, bueno, a veces acompañada de una invitación más o menos abstracta a una reclamación por responsabilidad patrimonial ante la Administración, contra la Administración de Justicia por funcionamiento normal del servicio público, una pura inadmisión sin mayor admonición al deudor solicitante, a la transformación de oficio de la solicitud de microempresas en un concurso de acreedores o la combinación de ambas soluciones, que es la previa inadmisión seguida de la invitación a que se presente la solicitud en forma de concurso de acreedores y la promesa de que así se tramitará, que es de estas opciones por la que yo me decanto. Creo que la transformación de oficio de un procedimiento de microempresas en un procedimiento concursal no se compadece bien con el sistema de justicia rogada, incluso podría entenderse que es una respuesta judicial incongruente, en cuanto se da cosa distinta de aquella que se pide. Por tanto, yo creo que lo más correcto, sin censurar otras soluciones que se puedan arbitrar por mis compañeros, es inadmitir e invitar a la parte a que, si así conviene a su derecho, presente la solicitud en la única forma hábil que hasta el momento está operativa, que es el concurso de acreedores, aun cuando por los parámetros cuantitativos, ya sea laborales o de crédito o de cifra de facturación o de negocio, el solicitante tuviera su hábitat natural en el procedimiento de microempresas y no en el microconcurso. Luego, así estamos hasta el momento. De momento no tenemos soluciones transitorias de iure y tenemos que dar soluciones transitorias de facto. Es hasta ahora lo que les puedo adelantar. Se están creando grupos de trabajo para tratar de mejorar las soluciones, pero hasta el momento, agravado además con la huelga de los LAG, pues no tenemos muchas más respuestas que ofrecerles a ustedes. Sí, bueno, la sensibilidad hacia que debemos dar un tratamiento al insolvente que desee venir al juzgado. Siempre se ha dicho que el registro, los registros tutelan a quien confían en ellos, pues los juzgados, si me permiten el símil, a quienes confían en ellos también debemos darles la tutela que la ley les concede. Luego, si el procedimiento de microempresas de momento no funciona, lógicamente, sin obligar a la parte, porque no es lo mismo un procedimiento de microempresas que un concurso de acreedores. El otro día, con un profesional de Asturias que estaba ciertamente desesperado porque quería presentar un procedimiento de microempresas y la plataforma no se lo permitía, yo le decía, presenta el concurso, y dice, bueno, pero es que en algunos aspectos
para mi cliente va a ser más beneficioso el procedimiento de microempresas que el concurso de acreedores. Claro, si es así, por eso yo me resisto a transformar de oficio el procedimiento de microempresas a concurso de acreedores. Uno, porque no es lo que se me ha pedido, y segundo, porque tampoco hay trámite en la ley para esa conversión de oficio. Claro, no lo hay porque la ley no pensaba tampoco que fuera a fallar el sistema de microempresas. Era previsible, pero lo cierto es que ha sido un imprevisto. Y bueno, de momento en esta pequeña introducción que sirve de calentamiento, no quiero robar más tiempo a los verdaderos protagonistas, que son Manuela y Javier, sin perjuicio de que luego pueda volver a intervenir, y así lo deseo, en el turno de debate. Manuela. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Gracias, como no, a la ley, a Nuria Meller y a Alfonso por contar conmigo para este webinar. Y encantada de compartir panel con Alfonso y con Javier, que son excelentísimos profesionales ambos en las áreas que vienen a representar. Por mi parte, en relación a la transformación digital, me voy a centrar en lo que más me puede competir a mí, ¿no? Al profesional de la insolvencia que está ahora mismo trabajando en una firma grande, en una Big Four. Es explicar o intentar hacerlo, porque vaya por delante, que no son especialistas en transformación digital, y mil perdones a aquellos que se dedican en el día al día, explicar un poco cómo nos hemos adaptado, cómo nos hemos transformado, cada uno en nuestra casa, ¿no?, a esta transformación digital y los pormenores de esta adaptación, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener claro, yo creo que esto lo podemos compartir todo, que el profesional del derecho en general y el de la insolvencia en particular, por las características que, como bien decía Alfonso, tiene esta bendita práctica, es muy reticente y muy resistente a adaptarse, ¿no?, a las transformaciones digitales que tenemos por delante y a las que hemos ido teniendo. Es verdad que ha habido un proceso progresivo en el que nos hemos ido adaptando, ¿no? Pues bueno, cuando empezábamos a trabajar algunos, ¿no?, pues todavía consultábamos las bases jurídicas en aquellos tomos y presentábamos los escritos en decanato con sus copias, etcétera. Ahora estamos todos con nuestro expediente judicial, nuestras bases jurisprudenciales, etcétera, es decir, poquito a poco. Pero es verdad que ahora mismo, y lo dice una persona a la que no le ha sido fácil hacerse a ello, estamos totalmente subyugados y obligados a adaptarnos a unas transformaciones digitales que yo diría que son disruptivas, que ya no son tan progresivas. Y aquí me obliga un poco a hablar de las tres armas fundamentales que hoy en día existen en la transformación digital, y de la que nos vamos a nutrir a pequeña escala después en nuestras áreas, por ejemplo, en la mía, que es la de procesal e insolvencias, como la de Javier, pues en la que nos vamos nutriendo, ¿no? Quizá primero nos nutrimos o nos supimos nutrir en el área de procesal, de litigación, pues por los procedimientos masa, etcétera, que nos ha sido muy útil, y después hemos trasladado al derecho concursal, ¿no? Pero estos tres instrumentos con los que hoy en día trabaja lo que es la transformación digital de primera mano son el blockchain, los smart contracts y la inteligencia artificial. Con toda la modestia voy a intentar explicar un poquito cómo opera cada una de estas tecnologías y cómo después podemos o no agarrarnos a ella para la transformación digital en el mundo de la insolvencia. En primer lugar, el blockchain también se llama cadena de bloques, porque es un libro mayor digital que es criptográfico y distribuido, y utiliza una tecnología que ellos llaman DLT. A nosotros nos parece interesante, nos puede parecer interesante porque realmente de lo que se nutre esta tecnología es de toda la información que le da a distintos dispositivos, distintos nodos, distintos ordenadores, que está dirigida a dar una seguridad a la hora de efectuar transacciones, que son transacciones que se hacen en estas plataformas, tanto de activos tangibles, pues bienes muebles, inmuebles, como intangibles, pues se pueden vender a través de plataformas de blockchain, ideas, software y las famosas, ¿no?, criptoactivos o criptomonedas. La finalidad aquí es evitar intermediarios. Con las criptomonedas, pues hay que hacer una breve referencia, porque la verdad es que es un tema que requiere de una especialización tremenda para atacarlo, ¿no?, y afrontarlo de fondo, pero sí es verdad que es algo que nos atañe en el mundo concursal, porque no es habitual
pero sí hay concursos de acreedores en los que ya tenemos en el capital social criptoactivos. Yo me los he encontrado, una ampliación de capital en una sociedad que se hizo con criptoactivos que nunca aparecieron porque además el certificado era falso y acabamos en instrucción. Entonces, bueno, mi experiencia, como podéis entender, en derecho concursal con los criptoactivos no es positiva. Son en realidad representaciones gráficas de un valor económico que no tienen un concepto genérico ni siquiera en derecho internacional o válidamente aceptado y que realmente están faltos de regulación nacional. ¿Qué pasa con eso? Pues que en los concursos nos pueden hacer dificultar mucho nuestra labor si eres administrador concursal, porque son muy difíciles de investigar, muy difícil de recabar, muy difícil de reintegrar y por lo tanto es un grave problema con el que nos podemos encontrar. De hecho, ya en otras jurisdicciones estamos viendo casos en los cuales las empresas cambian su efectivo, su líquido por criptoactivos antes de irse a concurso para dificultar la tarea de recuperación. Así que esto es un problema con el que nos podemos encontrar. Además del problema, nos benefician en algo estas plataformas de blockchain. Hombre, cuando progresen y tengan una seguridad jurídica apta para todo el riesgo y la responsabilidad que tiene un administrador concursal, creo que pueden ser muy útiles para hacer liquidaciones, transmitir activos y también para ahorrarnos el intermediario de la entidad financiera que tantos problemas nos suele acarrear a la hora de intervenir cuentas, etcétera, puesto que cuando alcance, como digo, la seguridad que necesitamos, la regulación que necesitamos, nos va a ahorrar muchísimos pasos y va a agilizar mucho estas tareas. En segundo lugar, la inteligencia artificial. Cuando pensamos en esto, ¿no? Pues todos nos pensamos que estamos hablando de algo, ¿no? Ya casi del otro mundo, ¿no? En realidad la estamos utilizando hoy en día casi sin darnos cuenta, ¿no? El concepto que se da de inteligencia artificial es ciencia, ingeniería y fabricación de máquinas inteligentes. Pero hay dos conceptos de inteligencia artificial que se manejan, ¿no? El concepto artificial fuerte, el débil. El fuerte es el increíble, ¿no? Hay un libro que se publica en el 2014 por Nick Broston que se llama Superintelligence, en el cual Nick Broston decía, bueno, es que esto es un peligro para el ser humano porque vamos a ser capaces de crear robots con más capacidades intelectivas que las nuestras. No. Pues a eso no hemos llegado, no sé si llegaremos en algún momento. Lo que sí tenemos es una inteligencia artificial débil, que son algoritmos capaces de resolver o solventar ciertos problemas, en nuestro caso jurídicos y en nuestro caso que se pueden aplicar al concursal. Un solo ejemplo, el que llaman chatbot, que esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque viene de la palabra chat y la palabra robot. ¿Y qué es este chatbot? Pues que también estamos acostumbrados a usarlo, aunque creamos que no. Cuando nosotros nos metemos en la página del banco y nos sale asistente virtual, ¿qué quiere usted? Y vas preguntando cosas, ¿no? Pues son cosas muy básicas, el que te contesta es un robot, no es un señor que esté ahí detrás. Esto, bien armado, es una herramienta muy útil, por ejemplo, para resolver las dudas en un procedimiento concursal, una administración concursal, las dudas básicas de los trabajadores, las dudas básicas sobre cómo funciona un procedimiento concursal, es decir, todo lo que se pueda estratificar, protocolizar, podemos crear un chatbot y dar la información instantánea y al momento a cada uno de los interesados en un procedimiento concursal, siempre abusando de la abusando porque es importantísimo, de la ciberseguridad por el tema de protección de datos y demás, ¿no? Pues, ahí tenemos el segundo instrumento. Y el tercer y último, que es el que ahora mismo veo más alejado de las posibilidades que tenemos como profesionales de la insolvencia, son los smart contracts o contratos inteligentes. Son programas que permiten la verificación, la ejecución y la aplicación de cláusulas contractuales o estipulaciones contractuales. Bueno, esto yo tengo muchas dudas de que tenga una eficacia en derecho español en cuanto a la teoría que tenemos tan rígida, yo creo que también hecha de obligaciones y contratos, ¿no? Aquí soy un poco escéptica. Es verdad que a nivel bajito, como pasa con la inteligencia artificial, ya estamos haciendo smart contracts si nos ponemos puristas todos los días. Cuando vamos a una máquina de vending, realmente la máquina de vending tiene el producto, tú seleccionas lo que quieres, sabes las condiciones de compra y lo más importante, la ejecución, es decir, retiene el bien. Si tú no pagas, no te lo da. Esto, por ejemplo, en un contrato de alquiler de vehículos se puede utilizar también. Tienes una máquina en la cual alquilas el vehículo, lo puedes utilizar y ¿cuál es la capacidad aquí de ejecución? Que la máquina sea capaz de controlar que cuando no se paga una de las rentas del coche, ese coche automáticamente deja de funcionar, ¿no?
Pero es verdad que tenemos mucho camino por recorrer. Se está utilizando mucho más en el derecho de sociedades, también un poco a nivel de prueba, con gobierno corporativo, en tema de smart contracts y plataformas de blockchain a la vez. Tiene todavía muchas fisuras y esto sí que veo que por ahora nos queda un poquito lejos de nuestro triste derecho de insolvencias y su actualidad no digital. Pasando un poco ya que hemos explicado el alma mater de lo que es la transformación digital a lo que es la transformación digital real en una firma de abogados, en una firma jurídica, creo que es importante por lo menos explicar lo que pasó en esta casa, yo creo que muchas, ¿no? Que es los motivos que nos movieron allá en el 2019 iniciar un proceso importante de transformación digital, ¿no? Hay motivos que podemos calificar de internos y otros que son externos. Empezamos por el último, por ejemplo, los externos, que se centran principalmente en dos causas. La primera, el COVID. El COVID para nosotros, para todo el mundo, a todos los efectos, desde luego, pues supuso un cambio de mentalidad. Para la profesión del abogado, desde luego, sí que fue disruptivo. Aquí sí que nos vimos en la necesidad, nos gustara no nos gustara, de utilizar elementos de transformación digital constantemente, reuniones online que no estábamos acostumbrados, los webinars, y muchas pues se han quedado con nosotros, ¿no? Se tuvieron que poner al día casi todas las firmas. Motivos externos distintos al COVID, la regulación. Ahí un poco recojo el guante de lo que decía Alfonso, ¿no? La regulación no ha ayudado mucho. Si te pones a mirar hacia atrás, el primer atisbo de regulación que ya de alguna manera animaba a hacer un poquito de transformación digital en los operadores jurídicos es la ley 16/94 de 8 de noviembre que reforma la ley orgánica del Poder Judicial del 85, ¿no? Porque ahí ya lo que se daban es recomendaciones de acudir a medios técnicos, electrónicos, informáticos, para realizar las actividades jurídicas y financieras, ¿no? Y tributarias. Pero era más una declaración de intenciones que una apuesta de medios, desde luego. Más adelante, pues voy a mencionarlo porque me parece curioso, pues hay un pleno del Congreso de Diputados en el 2002, el 22 de abril, en el cual se aprueba un proyecto no de ley de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Y ahí es ya cuando se dice que tenemos que empezar a legislar estableciendo una comunicación directa entre los operadores jurídicos y la Administración de Justicia. Y se habla ya de comunicarnos con la Administración de Justicia por correo electrónico, por videoconferencias o por cualquier otro método que establecieran válidamente las leyes procesales. Estoy con Alfonso en que el año de la puesta en marcha si se puede llamar así dentro de lo que es los juzgados y tribunales, viendo el panorama que nos ha narrado, es la ley 18/2011 de 5 de julio, está en el ámbito procesal, reguladora de las tecnologías de información y comunicación de la Administración de Justicia, porque esta lo que hace es prever el acceso a medios telemáticos, crea el expediente judicial, crea la notificación electrónica, la posibilidad de firmar electrónicamente los documentos por jueces y abogados, crea un código de identificación seguro para los documentos que están en los expedientes judiciales y los sellos electrónicos. Estos dos últimos nos han ahorrado muchísimos problemas, ¿no? En los registros con los testimonios, etcétera. Es decir, hay un cambio ostensible con los mecanismos que nos da esta ley y que se trasladan a la ley 38/2011 de 10 de octubre ya en materia de reforma de la ley concursal, ¿no? Los trasladamos y ya los hacemos nuestros los profesionales de la insolvencia, ¿no? Y ya llegamos a la ley 16/22 de 6 de septiembre de reforma del texto refundido de la ley concursal, donde parece la panacea porque tenemos, como bien ha dicho Alfonso, nuestra brillante plataforma, ¿no? En el tema de las microempresas que no funciona. Funcionará, funcionará seguramente, cuando funcione será una maravilla porque realmente el procedimiento de microempresa es muy complejo, está muy estratificado, tiene un montón de plazos y de formularios y la verdad es que esto puede ahorrar bastante tiempo, es otro procedimiento, pero creo que también se ha perdido la oportunidad de introducir medios de transformación digital que funcionen en la parte por ejemplo, de los planes de reestructuración, incluso en la comunicación a los acreedores, en esas partes de concurso en que todavía no hay un proceso judicializado, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho más en esto. Esos son los motivos externos de por qué una firma hace un proceso de transformación digital en la insolvencia.
¿Cuáles son los motivos internos? Pues desde luego nosotros lo que nos encontramos en nuestra esfera del ámbito de insolvencias es una fragmentación y una descentralización que dificultaba mucho los procesos de gestión end-to-end. Entonces necesitábamos algo que lo cohesionara. Había un uso intensivo de papel, lo digo yo, que me imprimía todo, o sea, yo soy de imprimirme las resoluciones y subrayármelas en colorines, pues no, es un uso intensivo de papel que había que parar de alguna manera por medio de la digitalización. Había ausencia de métricas o de baremos objetivos, de indicadores que te permitieran saber o que le permitieran a una firma legal saber realmente si estaba funcionando la prestación de sus servicios, tanto en calidad como en rentabilidad, ¿no? Y esto era necesario también acudir a la digitalización. Faltaban protocolos o procedimientos estandarizados para agilizar las tareas que eran manuales. En concursal tenemos muchas tareas en las que realmente se necesita la sapiencia y el buen hacer de un buen abogado o de un buen economista, en su caso, muchísimas, y que no se pueden sustituir por ninguna transformación digital, pero hay otras que todos sabemos que son muy repetitivas, que son trabajos muy de copiar datos y que sí que se pueden de alguna manera agilizar, estratificar, protocolizar. Hay un gran flujo de tareas manuales y repetitivas y que además los procesos que son largos pues se repiten año tras año, ¿no? Y por último también teníamos por lo menos aquí una pluralidad de sistemas, porque es verdad que se utilizaban sistemas diferentes para diferentes partes del concurso, pero no había una integración, ¿no? Y ya más a más ya no hablo de la integración de los sistemas dentro del área concursal, sino de la integración de los sistemas dentro de todas las áreas de la firma, dentro de todas las oficinas de la firma y dentro de todas las oficinas internacionales de la firma. Pero ¿qué instrumentos en realidad? Porque hemos hablado, ¿no?, al principio de la transformación digital, estos que son tan innovadores, ¿no? Pero ¿con qué instrumentos contábamos o qué instrumentos podíamos echar mano nosotros para conseguir, ¿no?, la finalidad que se proponía con los problemas que os he contado internos y externos? Pues hay tres tipos de herramientas. Primero, las herramientas que facilitan el acceso y el tratamiento de datos. Pues ahí tenemos la nube, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, la protección de datos, el acceso a remoto en expedientes. En derecho concursal, por ejemplo, era muy importante las comunicaciones masivas de mails a los acreedores, el llamamiento a los acreedores, que hubiera una fehaciencia de que se ha recibido el mail, de que se tiene la información, el cómputo de los derechos de voto en un convenio, que se puede extender al cómputo de las mayorías en los planes de reestructuración, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos herramientas de apoyo, pues son lo que toda la vida de Dios, o bueno, por lo menos hace ya bastante tiempo, tienen los despachos, ¿no?, pequeños, medianos y grandes, que son equipos de gestión, ¿no?, del propio despacho, de la documentación, de los archivos, pero también tenemos ya sistemas más sofisticados que te avisan de los plazos, que tienen una búsqueda de jurisprudencia selectiva, que tienen un análisis de datos de activo y pasivo en los concursos, ¿no? Y de estos dos sistemas no tienes por qué estar en una firma grande para acceder a ellos, puesto que incluso nosotros, cuando pues hay un servidor externo que hace bien este trabajo, pues acudimos a ellos. Por ejemplo, todos sabemos que Yoconda, ¿no?, pues puede tener estas herramientas que acabo de citar fácilmente, ¿no? Y si no, pues en las firmas se pueden construir al uso. Y por último, las soluciones de derecho sustantivo, ¿no?, que son aquellas que vienen a sustituir o, si no sustituir, a ayudar en el asesoramiento jurídico del abogado. Hombre, en la administración concursal somos abogados, como decimos, economistas, y de todas formas tenemos que hacer análisis de datos jurídicos y económicos. Entonces, estos instrumentos o estas soluciones de derecho sustantivo nos permiten no solo operar con datos, sino analizarlos y extraer informes económicos, informes financieros, informes contables y, ¿por qué no?, con un buen design thinking podemos tener también un borrador de lo que es un informe de calificación. Sin duda, habrá que meterse con él después, pero sí se pueden protocolizar. Para llegar a esta transformación, hemos visto las herramientas, hemos visto los motivos, pero hay que hacer una doble transformación, es decir, no nos transformamos digitalmente de pronto como firma jurídica y ya está. Tenemos que transformarnos antes desde una doble perspectiva.
La primera, la de la concepción en la prestación de servicios jurídicos. Pasar de lo que es la persona artesanal, ¿no? que está trabajando en el derecho y sin perder, por supuesto, la artesanía cuando es necesaria, que a esto no voy a renunciar nunca, pero tenemos que también pensar en la eficiencia y en la calidad. No se puede hacer un proceso de transformación solo hablando de eficiencia. También hay que hablar de calidad. ¿Por qué? Porque con la transformación digital es verdad que nos ahorramos muchos fallos humanos en estas áreas que se hablaba antes repetitivas, ¿no? Entonces, un cambio de mentalidad. Y también una transformación, y esta para mí es casi más importante, de profesionales. Hay que formar a los profesionales. Los profesionales ahora, cuando entran en estas firmas, se les exige el inglés como se les exige los conocimientos tecnológicos. Y a los pobrecitos que estamos de antes y que ya no tenemos remedio porque esto es como el inglés, lo aprendes de pequeño o ya se lo chapurreas, pues te tienen que enseñar. Entonces, a los que vienen pedírselo y a los que están, pues también pedírselo, que hagan el esfuerzo de formarse, ¿no? Pero esto no es nuevo. Imaginaos que en el 2016, curioseando, yo he visto que en el colegio de abogados de Florida, en el 2016, ya obligaban a los abogados a tener unas horas de formación en transformación digital para que la colegiación seguirá siendo eficiente. Y en Europa pues lo encontramos en nuestros compañeros italianos, ¿no? Que parece que vamos tan igual en todo, pues oye, en esto nos ganan. Les exigen, además con una norma con rango de ley que me llama la atención, les requieren para que se formen en temas de transformación digital. ¿Cómo se ha hecho aquí en esta casa, en Price? Pues se ha utilizado dos términos, ya podéis imaginar que son todos medio anglos, ¿no? Que son los super users y el hub digital, ¿no? Os explico un poco cómo funciona, ¿no? El hub digital es un área que se dedica solo a la transformación digital. Solo se dedican a eso, servicios internos y servicios externos. ¿Cómo ha cambiado la selección del personal? Pues imaginaros que es que ese área no es de abogados, hay abogados, pero vamos, hay matemáticos y hay ingenieros sobre todo, ¿no? Y están ahí pues para ayudarnos a nosotros pobrecitos que estamos perdidos con estos temas, ¿no? Ellos no solo crean instrumentos ad hoc para las necesidades que se van teniendo en transformación digital, sino que además pues asesoran y forman al resto de los equipos. Además de este hub digital, tenemos lo que llamamos los super users, ¿no? Que suelen ser jovencitos. En cada área, en el área de insolvencias, pues tenemos nuestros super users, que son los que se les da fenomenal esto de la transformación digital y te cogen en un momento y ese programa que tú medio no entiendes te lo explican, lo saben usar, te hacen un maileo masivo en un momento y dicen, mira, ya tienes la verificación aquí. Te quedas, ¿no?, atónito, ¿no? Y poco a poco lo vas aprendiendo. Pero sí que tenemos estos super users en todos los equipos, también en insolvencias, que nos ayudan muchísimo. Te forman y te forman. ¿Y en qué hay que formarse para transformarse digitalmente en el área de insolvencia? Pues en materias como el Data Analytics, automatización de procesos, análisis de documentos, creación, que esto es importantísimo, generación automática de documentos, análisis de información usando esta inteligencia artificial débil de la que os hablaba antes, ciberseguridad y lo que llamamos el Design Thinking, que el Design Thinking es una cosa interesantísima, por traducirlo a nuestro lenguaje, porque yo el otro no lo sé, yo me lo explican, lo traduje y os lo cuento como yo lo he entendido, ¿no? El design thinking es que tú tienes un proceso lógico para llegar a una conclusión, un asesoramiento jurídico. En la medida que esto se pueda protocolizar o estratificar, las aplicaciones te lo van a ir haciendo y al final tienes un producto que te va a ahorrar muchísimas horas de trabajo cuando has logrado un resultado satisfactorio, que siempre hay que testarlo. Ya para acabar y dejar hablar a Javier, ¿no?, de las partes que realmente en el concurso conviene no transformar, os digo cómo hacemos, para que vayamos a un ejemplo más concreto, ¿no?, en el área de concursal, cómo funcionamos, ¿no?, con estos super users y este hub digital, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es un mapeo del procedimiento concursal. Lo hemos hecho ahora con la ley nueva. Hemos incorporado el mapeo del procedimiento concursal y el mapeo del preconcurso, que también tiene su mapeo. Vamos analizando en cada una de las fases aquellas operaciones, aquellas actividades que pueden ser objeto de transformación digital y que nos pueden ahorrar tiempos en términos de eficiencia y dotarnos mayor calidad al servicio. Una vez que se identifica aquello en lo que nos pueden ayudar la digitalización, entonces vamos a este hub digital y le decimos lo que necesitamos. En ese momento
El Hub Digital lo que nos va a pedir es qué es lo que hay que hacer, lógicamente estratificar este Design Thinking, decir también qué medios materiales necesitamos para hacer eso normalmente, qué medios personales se necesitan también normalmente y qué tiempos de ejecución vamos a requerirles nosotros a ellos para que este programa nos sea útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco, y con esto ya sí que termino prometido, hace poco lo hicimos en un procedimiento concursal en el que teníamos, pues, que creo que os lo comentaba el otro día Javier, Alfonso y Nuria, que teníamos muchísimos trabajadores, ¿no? Entonces, a la hora de emitir los certificados para el FOGASA, pues claro, emitir 1000 certificados, pues es una cosa hartamente complicada. En un equipo, aunque tengas a 40 personas, tienes que meter ahí hasta el super senior y ponerte tú a hacer los certificados, que es rellenar al final, es comprobar datos, cruzarlos y rellenar un documento que siempre es el mismo, ¿no? Pues es que este es el elemento ideal para digitalizar. ¿Qué hicimos? Les contamos esta problemática a nuestros expertos en transformación digital y entonces nos pidieron el protocolo. Hicimos un protocolo en el cual se recaba datos del trabajador, justo los que se necesitan para el certificado, se hace un maileo general a los trabajadores con todas las condiciones de ciberseguridad posible, por temas de protección de datos, obviamente. Ellos los rellenan, nos lo devuelven. Y esto no es suficiente porque lo que harías tú siempre sería cruzar los datos de los trabajadores con lo que tú tienes en tu informe. Esto lo tiene que hacer el instrumento, lo tiene que hacer la herramienta. También lo hace porque no solo va a aplicar datos, los va también a tratar. Entonces, trata los datos, los cruza y cuando hay una indubitabilidad objetiva de que el dato es correcto, los vierte a un formulario normalizado donde tú has hecho el modelo de certificado del FOGASA y lo has metido en la herramienta. Los vierte a la herramienta, los vierte al documento y te genera el certificado. Con lo cual, tuvimos todos este número de certificados del FOGASA en un día cuando nos hubiéramos tirado pues muchísimo tiempo en hacerlo. Y con esto acabo mi exposición. Muchísimas gracias y doy paso a Javier. Pues gracias, Manuela. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero también, como soy el último en intervenir, o el último antes, como decía Alfonso, del turno de preguntas, que espero que se produzca y que intervengamos todos, especialmente Manuela y Alfonso. Yo quiero agradecer en nombre de la firma, digamos que en cuya representación o con cuya lástima comparezco hoy, tanto a la ley como desde luego a Manuela y a Alfonso, pues de compartir mesa redonda digital conmigo, ¿no? Advierto, como hace Manuela, o sumo a la afirmación de que no soy un experto en transformación digital, que soy un simple licenciado en Derecho, en fin, por edad no puedo hablar de grado en Derecho y desde luego no recibí en la carrera, que creo que son unos puntos que me parecen interesantes y muy relevantes que pone Manuela sobre la mesa, formación en esta materia y quizás sea una de las cuestiones, como hablábamos el otro día los tres cuando preparábamos la ponencia. Por otro lado, yo me gustaría hacer una reflexión. Yo advierto que voy a hablar de lo que si fuera solamente una norma sería el eje Ferenda, pero me parece que es una reflexión que puede ser útil y que me gustaría, de luego, no porque la haga yo, ni tampoco por el contenido que pueda aportar, sino que creo que sería la que útilmente los diferentes operadores a los que ahora haré referencia, pues igual deberían tener o tener en cuenta los siguientes años, que yo creo que por supuesto, comparto con Manuela que no hemos empezado la transformación digital en el año 2023, eso no es correcto ni verdadero, pero comparto una afirmación que no he hecho así, pero permíteme, Alfonso, que la haga mía, ¿no? De que estamos lejos en el sistema judicial en su conjunto de los objetivos y posiblemente esto o se ve de una forma global o es difícil, ¿no? Y la reflexión que quiero hacer tiene una parte, digamos, general, si me lo permitís, otra que tiene más vertiente concursal, siempre guiado, ¿no? Hay que seguir, perdón por ir a lo rudimentario, al Código Civil, por lo teleológico. Yo creo que no podemos perdernos en lo objetivo y en lo instrumental, sino que ver qué es lo que queremos conseguir o qué sería útil conseguir, cuál sería el deseo a conseguir. Creo, en segundo lugar, que hay que tener en cuenta que hablamos de una realidad, comparto las afirmaciones de mis compañeros de mesa, ¿no? Ante el proceso o el sistema procedimental o el conjunto procedimental más complejo de los vigentes en el sistema de ordenamiento jurídico español, por lo menos en derecho privado y posiblemente en su conjunto. Y una de las dificultades, desde mi punto de vista, tiene que ver con que los operadores son varios. Excuso hablar de la microempresa por muchos motivos, pero son varios. Aquí los deudores son importantes, el acreedor lo es, el administrador concursal lo es, su relación vicarial es la que es con el Poder Judicial desde mi punto de vista y desde luego el Poder Judicial y los juzgados del mercantil a la cabeza, pues yo creo que tiene mucho que hacer. Y luego creo que es bueno distinguir entre instrumento dentro de la transformación digital, lo que es un
un procedimiento digital o una mejora digital de los procesos o de los repositorios a los que haré referencia de la gestión de conocimiento. Son dos elementos que se cruzan, pero creo que es útil e importante diferenciarlos. Hacía referencia antes, Alfonso, a los formularios del sistema o el procedimiento de microempresas. Eso posiblemente sí es transformación digital, pero cae más del lado de la gestión del conocimiento y de la agilización por esa vía que de otro lado, ¿no? Y también no me resisto, porque al final también provengo del Ministerio de Justicia, no me resisto a hacer referencia a que esto tiene que ver con normas, por supuesto, tiene que ver con cuestiones organizativas de la oficina judicial y de la actuación de los diferentes operadores en el procedimiento concursal, y tiene que ver con los presupuestos. Yo aquí me permito hacer un simple apunte. Desde luego no traigo datos como para poder hablar de la comparativa, pero yo creo que tanto Ministerio como consejerías con competencia transferida no son, por comparación con otros ministerios, pues no están suficientemente dotados y por consiguiente lo que hasta la fecha se ha invertido en esto, pues igual es insuficiente, ¿no? Yo también quiero hacer referencia, sin querer abusar, a otro hito legal. Hacía referencia, Manuel, a unos cuantos legales y de actos no legislativos del Poder Legislativo. Yo no me resisto a citar la Ley 34 de 2002, del 13 de julio, de Servicios de la Información y el Comercio Electrónico. En el artículo 24, que ya sé que se ha quedado viejo para los efectos, pero fue el primero en el que yo recuerdo haber leído una norma que para mí es procesal que esté aquí, decía el soportado segundo que en todo caso el soporte electrónico en el que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. Lo dijo de forma muy clara. Yo sé que no hablamos hoy de un procedimiento de cognición nada más, aunque haga una referencia a la sección de calificación, pero en definitiva sí que hablamos de documentos, los que son acopiados por parte de la administración concursal, son aportados por los diferentes operadores que pueden acabar siendo objeto de un procedimiento de cognición y, por tanto, existe esta lógica conjunta. No voy a hacer referencias bibliográficas más allá de una que no se refiere al ordenamiento jurídico vigente en España, pero que creo que tiene su sentido hacer, que es un texto ya algo viejo también, que creo que tiene algo así como década y 2 años. Corregidme, Manuela, si me estoy equivocando, que es la obra de Richard Susskind, que habla de The End of Lawyers. Por supuesto, el autor no dice que la profesión se acabe, pero uno de los pasajes importantes yo creo que tiene que ver justamente con la transformación digital y con cómo, si no nos esforzamos todos por adaptarnos, esto es difícil. Creo además que el concepto, y acabo en este prolegómeno, de colaboración público-privada debería tener su expresión. Quizás se ha pensado más en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la ingeniería o las competencias de otros ministerios, pero yo creo que aquí pues sería importante que esto, que no digo no se produzca, pues se aproveche esa multitud o pluralidad de operadores para que esto sea una realidad. Al final, yo creo que podemos hacer referencia, y trataré de no pasarme del tiempo, a 2 cuestiones, ¿no? Por una parte está diría, pues todo aquello que en la transformación digital puede suponer un correcto almacenamiento y un correcto dejar rastro de lo que va ocurriendo, con lo que tiene que ver en paralelo con las partes más operativas o operacionales a las que he hecho referencia algunas de ellas, Manuela, ¿no? Pues este último ejemplo me parece, si me lo permites, delicioso, ¿no? Lo que se refiere a la Tesorería General de la Seguridad Social. Al final, el rastro que va quedando es un rastro que refleja la historia de una empresa que ha entrado en empresa o persona física o jurídica que ha entrado en concurso de acreedores o que ha sido declarada en concurso de acreedores. Es la historia en paralelo del actuar de una administración concursal, y es una historia que además, por razones que desde luego no tengo tampoco estadísticas como para poder hablar de cifras provinciales y concretas y estratificadas, pero que se puede alargar en el tiempo. Entonces, todo esto yo creo que dificulta que se dé o que en ocasiones exista el suficiente grado de madurez al que yo creo que hay que aspirar, ¿no? Cuando hablamos de una herramienta, la que sea, o herramientas que pueden convivir además en el tiempo, que deban auxiliar la labor del administrador concursal y que a la postre, si son llevadas a un procedimiento o a la sección de calificación a la que hemos hecho referencia, las notas que para mí debe revestir son pocas, pero creo que es útil, me parece por lo menos, plantearlas, ¿no? Una es la integridad. Y esto de integridad, en fin, quizás tiene más sentido o es más conocido en otro tipo de ámbitos del ordenamiento jurídico, pero en este punto creo que es importante. Es decir, si propiciamos que la toma de datos que se haga en el comienzo de los primeros impases de un concurso de acreedores sea íntegra de la vida de una empresa, eso va a ser siempre más útil. Es decir, cuando existen lagunas es más complicado y cuando no, pues es más fácil. En segundo lugar, trazabilidad. Esto tiene diferentes expresiones o vertientes o posibles interpretaciones. La más sencilla tiene que ver con la génesis de los negocios jurídicos que preceden al concurso y que pueden constituir activo y pasivo, en virtud de que hablemos del deudor como acreedor o como a su vez deudor, y que se puede referir, por ejemplo, a la existencia de contratos, de verdaderos contratos, a los que hacía referencia Manuel antes muy expresivamente en sede de la máquina de un vending, pero todos sabemos que no siempre un contrato mercantil
reviste la forma escrita tan sencilla de interpretar como un contrato con la firma de uno y otro administrador o con una persona con poder suficiente para hacerlo. Hablaría también de invariabilidad, es decir, es deseable que los documentos no solamente obtenidos, sino los documentos que se van originando como consecuencia de los trabajos de un administrador concursal permanezcan inalterados. Esto os puede parecer una novedad y seguramente la más de las veces lo es, pero creo que es importante que sea así. Supongo que todos nos hemos encontrado en ocasiones haciendo acopio de documentación en procedimientos concursales y de otro orden dentro de la jurisdicción civil y o mercantil, con que aparecen dos versiones del mismo documento, dos versiones de un mismo contrato, y son cuestiones que creo que en un estado del arte, diría en inglés, ¿no? de la ciencia o del conocimiento en materia de transformación digital, pues debería ser una aspiración a la que se tienda. Hablar de neutralidad es algo más etéreo, pero creo que también es importante que sea así. La forma en que se almacenan, se distribuyen, se preservan, se aglutinan los tipos de datos en la labor de un administrador concursal y de los diferentes operadores que intervienen en ese acopio, pues debe ser neutra porque, y lo que digo puede ser algo etéreo, como digo, pero la concreta forma en que se almacenan unos u otros contratos u unos u otros correos electrónicos, en el caso en que eso sea necesario, puede hacer en el futuro difícil discernir si hablamos de una materia o otra. Hablaría de estabilidad. La estabilidad es un concepto que quizás me excede, o seguro, excede de mis conocimientos, porque tiene que ver con elementos fundamentalmente tecnológicos, pero al final, como digo, debe ser una inmutabilidad y estabilidad en el tiempo de esos repositorios que se vayan manejando. Y hablaría, por último, de robustez, es decir, que cuenten los diferentes intervinientes con un sistema en el que se evite la existencia de corrientes o de flujos de trabajo que desemboquen en conclusiones contradictorias que después puedan dificultar la labor, desde luego, para la sección de calificación, pero en diferentes cuestiones, ¿no? Os diría que todo esto, además, y permitidme que lo exprese en una tendencia forense, que quizás es menos conocida o es más reciente en el ámbito continental europeo, pero que tiene más antigüedad si hablamos de Australia y de Estados Unidos, que es de donde creo yo que procede, ¿no? Que es cuando se produce la necesidad de que haya, como digo, pruebas periciales que parten del conjunto de datos y de información y de documentos que se han acopiado, se está, digamos, incrementando, o así lo percibo yo, lo que en inglés se llama hot swapping, perdón por el anglicismo que estoy empleando, pero tiene que ver con una praxis judicial en la que, desde luego, sabéis que están entendidas, por supuesto, las periciales de parte. Sabéis que en un procedimiento de conducción normal y corriente, al uso puede haber una pericial de un demandante y una pericial de un demandado. Y todos sabéis, y aquí el que más quizás es Alfonso, el que más puede dar fe de ello, que en ocasiones la escenificación que se produce es cuanto menos curiosa, quiero decir, en el sentido de que se hacen preguntas a uno y a otro, desde uno u otro lado de los estrados, que pueden tender a generar a veces confusión, de forma intencionada o no intencionada, pero pueden dificultar la labor del juzgador, ¿no? Entonces, hablamos de una tendencia forense o práctica forense que a lo que va es a un mayor grado de transparencia, de exposición de los datos obtenidos, e incluso llevado al extremo de una práctica en la que solamente el magistrado, o solamente el juez, o solamente el tribunal es el que pregunta a los peritos. En ese entorno, yo creo que contar con un repositorio, como digo, único, accesible a todas las partes y que sea sólido, pues puede beneficiar, ¿no? que eso se haga así. Como digo, por una parte el repositorio y por otro lado los flujos de trabajo, workflows en inglés, que yo creo que merece la pena hacer una reflexión también de orden genérico. Por una parte, yo diría que tenemos, si hablamos de la información que se genera como consecuencia del funcionamiento normal de un concurso de acreedores, tiene naturaleza colaborativa, por lo tanto, esto plantea cuestiones en torno a quién genera la información, quién la emite, quién la envía y cómo se envía. Es una colaboración que debe dar lugar a información o a flujos que sean fiables y que sean únicos. Deben ser flujos que además sean compatibles por el transcurso del tiempo con las mutaciones tecnológicas que se puedan producir. No estoy diciendo, por supuesto, y Alfonso, por favor, pero que me perdones, que el sistema judicial español tenga un embolsamiento y una lentitud en la relación de concursos que sea inaceptable, pero todos conocemos casos en los cuales efectivamente se han extendido en el tiempo y desde luego yo creo que sí puedo dar fe de algún concurso en el que he podido tomar parte, en el que los cambios tecnológicos y el estado del arte han ido mutando. Y por tanto, yo creo que es bueno que eso es así y digamos que sobreviva, ¿no? Y para ello, pues en fin, yo simplemente tener en cuenta cuestiones que se pueden producir en un concurso. Y esto quizás en un concurso como consecuencia de cambios tecnológicos. Primero, la necesidad de hacer migraciones de una máquina a otra o de un servidor a otro, es decir,
Nadie quiere pensar en que desaparece un administrador concursal de un concurso y entrará otro distinto y que uno sea una firma y otro sea una firma distinta, pero pongamos por supuesto que hablamos de semejante cosa, el concurso no está concluido y posiblemente pues, la migración es una cuestión a tener en cuenta. La existencia de posibles eventos dañosos en hardware que soporta los datos obtenidos en el concurso de acreedores, los supuestos Dios no lo quiera, pero en fin, estamos hablando del día de un ciberataque en que puedan quedar comprometidos la integridad, la robustez y los elementos que antes os decía que me parecen relevantes en el repositorio que idealmente se tiene que ir generando como consecuencia de los trabajos, o incluso la compatibilidad entre sistemas, porque a la postre, y desde mi punto de vista, en un ideal de los mundos, ya os anticipaba que hablo del eje Frenda, entiendo que un repositorio y su workflow o sus flujos de trabajo idealmente debería ser, además de todo lo anterior, perfectamente visible, por lo menos para el administrador concursal y desde luego para el juzgado de lo mercantil, que tenga atribuida la llevanza del concurso, con las diferentes funciones que le corresponden, porque es la única forma en la que yo creo que nos hace a todos partícipes de esa seguridad jurídica, que en definitiva es lo que creo que, además de esa agilidad, que debe ser una aspiración en un entorno como el que estamos viviendo, ¿no? Esto, lógicamente, da lugar a una nueva forma de trabajar de los abogados. Yo me atrevo a sumar humildemente a lo que indicaba Manuela, ya lo apuntaba antes, pero que seguramente en las facultades sea bueno que exista formación en esta y otras materias que no están en los itinerarios curriculares todavía y que me parecen necesarias, algunas no tan modernas o tan recientes, pero sería necesario que sea así. Creo que en la función pública, y pienso en la oficina judicial en su sentido más extenso, sería conveniente que existan perfiles que tengan un marcado carácter tecnológico, porque de otra manera, y me perdonará Alfonso, pero imagino que los jueces les pasará pues algo parecido a lo que nos ocurre a Manuel y a mí, no somos universales y no somos capaces ojalá tuviéramos tiempo, yo lo desearía, de aprender a programar en 5 idiomas, pero no es la realidad y seguramente pues el dotar de mayor apoyo, cuando hablaba de lo presupuestario, hablaba de la partida como tal y del principio de especialidad presupuestaria, pero hablaba en parte de tener una RPT, si me lo permitís, que favorezca esto. En las firmas firmas de servicios, porque yo creo que Manuela y yo compartimos el trabajar en una firma que tiene un despacho de abogados dentro, pero que ciertamente son firmas de servicios, perdón por decirlo así, pero grandes y tenemos cierto volumen. No digo que la cuestión esté resuelta, es más, me sumo a lo que ella decía con más elegancia que yo. Estamos aún andando el camino, yo creo que queda muchísimo por hacer, pero creo ciertamente que el reto está en sumar esas capacidades, las que he citado a peritos, pero las mejores prácticas forensicas, si me permitís el uso de la expresión, el hacer confluir herramientas que algunas son propias de concurso y algunas auxiliares de concurso. Hablábamos antes de Data Analytics y yo creo que al final, efectivamente, el ser capaces no hay tanto de manejar el concepto clásico de documentación, sino nos permitimos distinguir la documentación de la información, que en ocasiones para una simple operación jurídica o jurídico-económica o negocial encontramos diseminada en 25, 30 o 45 documentos. Si somos capaces de integrar conceptos como estos, creo que avanzaremos en una dirección algo más positiva. Perdonadme, por favor, los dos por haber corrido tanto, pero, en fin, no me resistía a dejar de citar los temas, aunque sea de pasada, que he puesto sobre la mesa. Pues mil gracias, Manuela y Javier, por vuestras exposiciones, por vuestra contribución. Ninguno, y lo hemos confesado de los tres, sí somos profesionales de la insolvencia, pero no somos profesionales en la transformación digital. Nos tenemos que transformar digitalmente, pues bueno, para no quedar descatalogados, pero más allá de eso, pues bueno, somos caminantes en ese camino que está todavía por andar. No sé, Nuria, si te vas a hacer visible para la fase de preguntas. Estoy aquí. Tenemos varias preguntas, os las voy haciendo llegar por orden, no sé si alguna se solapa, pero bueno. La primera, os preguntan, ¿se anuncia con alguna crítica al procedimiento especial de microempresas? El oyente propone, se anuncia una justicia orientada al dato que no sabemos si va a llegar, pero si llega, ¿en qué va a ayudarnos a los y las profesionales de la insolvencia? Yo sinceramente no lo sé. Yo lo que creo que ayuda a los profesionales de la insolvencia es que los medios que ponga a su servicio la Administración de Justicia estén operativos y funcionen bien. Que sea más eficiente la Administración de Justicia y que antes hablaba Manuela de eficiencia y de artesanía. Obviamente yo creo que no están reñidas, que tienen que ser compatibles. Hay resoluciones que
por ser de fondo y de un fondo complejo jurídicamente, tienen mucho de artesano, pero son las menos. La mayoría son resoluciones de trámite que tienen poco de artesano y mucho de producción en cadena. Y ahí sí la eficiencia creo que es muy relevante. Creo que es muy necesario que haya una inversión potente. No voy a soñar con que tengamos los medios de los organismos recaudadores como Tesorería o más aún la agencia tributaria, porque soy consciente del país en el que vivimos y que nosotros no recaudamos, sino que administramos justicia, y es una posición menos favorable para las arcas públicas porque gastamos, no producimos y, lógicamente, no recaudamos. Bueno, no recaudamos directamente, indirectamente a través de la Administración de Justicia y de las cuentas de consignación pasan muchos miles de millones. Pero sí es importante que la Administración de Justicia trate de avanzar, o al menos lo intente, a la misma velocidad que los profesionales que la circundan. Porque si no, el problema es que siempre vamos a ir 1 o 2 pasos más atrás y no vamos a ser todo lo eficientes que los profesionales nos requieren. Pero bueno, hemos avanzado, pero lógicamente nos queda mucho. Javier, Manuela, ¿queréis añadir algo? O... Poco que añadir a lo que ha dicho Alfonso. Yo creo que no se puede decir más claro, ¿no? O sea, la justicia lo que le faltan, o sea, le sobran buenos profesionales. Ahora creo que le van a sobrar leyes con los proyectos que vienen en adelante y creo que le faltan recursos económicos. Igual que el ejemplo que ha puesto es el ejemplo base, ¿no? Igual que la EAT tiene un funcionamiento de digitalización y circularización de datos y compartir datos entre unas administraciones y otras, ahí no importa el territorio ni las facultades que estén conferidas o no, igual que lo tiene la EAT, desde luego tendría que disfrutar de ese mismo servicio, algo tan importante como es la Administración de Justicia, ¿no? Es algo que no se entiende. Paso a la siguiente pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra intervención. Por favor, ¿recomendáis algún CRM específico para administradores concursales que utilicéis o tenéis CRM diseñado a medida para el despacho? Gracias. Nosotros utilizamos uno, por abrir brecha, nosotros utilizamos uno diseñado para el despacho, pero bueno, yo no he estado en despacho grande toda mi vida, como bien sabe quien me conoce, y bueno, puedo recomendar varios CRMs en particular. Si quieren, quien tenga esta duda que me escriba, porque no, al final estos son marcas y prefiero hacerlo de modo privado, pero sí que los puedo recomendar. Hay CRMs que son muy buenos, pero aquí justo en Price nosotros tenemos el nuestro propio. En KPMG pasa pues exactamente lo mismo. Tenemos un grupo dentro de la casa que se llama Abogados Digital y que se dedica, pues, por decirlo mal dicho, seguro en idioma tecnológico, a construir ese tipo de soluciones. O sea que... Yo, un poco por alusiones, por si les sirve, no tanto como CRM, pero sí para ayuda en el proceso de gestión, hemos dejado la hoja con los datos de Yoconda para gestión concursal, que también puede ser de utilidad. Vale, lo tiene ahí nuestro oyente, pero de todas maneras luego te paso el contacto, ¿vale, Manuela? Otra de las asistentes pregunta: en caso de que se presente una solicitud de procedimiento especial de microempresas y se tramite como concurso ordinario ante la falta de funcionamiento de la plataforma digital, ¿se le aplicaría también las normas previstas en el libro primero en cuanto a necesaria designación de administración concursal, etcétera, o se le aplicarían las normas del libro tercero? Entiendo que esta es para ti, Alfonso. Sí, bueno, es que si aplicamos las normas del concurso ahí no puede haber una criatura híbrida. O es concurso o es procedimiento de microempresas. El procedimiento de microempresas tiene como regulación supletoria en todo aquello que, digamos, no contradiga los postulados del libro tercero, las normas del concurso en lo que le sean aplicables, pero no a la inversa.
el concurso no se puede ver contaminado, no se me entienda mal lo de contaminado, por las normas del procedimiento de microempresas. El concurso tiene una regulación plena y si abres concurso como, digamos, tarifa de último recurso ante la falta de funcionamiento o de completo funcionamiento de la plataforma de microempresas, será un concurso entero, no parciado ni con aplicación de parte de normas del concurso y aplicación de parte de normas del procedimiento de microempresas. Por eso digo que yo no quiero obligar al deudor que fuere a solicitud de un acreedor a tramitar un procedimiento de microempresas por las normas del concurso de acreedores, porque son dos institutos distintos y no le corresponde al juez determinar el camino elegido, sino admitir, inadmitir cada una de las vías y, en su caso, orientar de que en ese juzgado, pues ante el cierre tecnológico de una vía, pues puede ir por la vía del concurso de acreedores. Pero, como digo, no creo que sea el juez el que deba cambiar la vía de oficio, ni desde luego, al menos en mi mente no está abrir formalmente un concurso de acreedores, pero aplicar normas del procedimiento de microempresas. Vale, pasa a la siguiente pregunta. También os agradecen las exposiciones y os preguntan, entiendo que Manuela y Javier, si utilizáis alguna herramienta o tecnología que os ayude en la venta de unidades productivas. ¿Quieres empezar tú, Javier, ahora? No me voy a colar si no. Encantado. Más allá de las ordinarias que he citado, en KPMG no estamos usando la tecnología para la venta de la unidad productiva como tal. Nosotros estamos en proceso de adaptación para ventas de unidades productivas. Depende del papel que nos toque, ¿no? Porque ahí hay varios papeles que puedes desempeñar, ¿no? El de vendedor, el de comprador o el de administrador concursal que tiene que, como nos ha pasado hace poco en un concurso conocido, ¿no? Que informar sobre la viabilidad o no de esa venta de unidad productiva al juez, ¿no? Y pedir autorización. Los procesos en los que somos más bien parte, estamos adaptando los procesos que ya sí que están establecidos, digitalizados y que son usados desde hace años en la casa para los procesos de M&A. Entonces, estos se están adaptando efectivamente, como bien apunta la persona que está preguntando, a los procesos de venta de unidad productiva. Paso a la siguiente. ¿Queréis añadir algo más? Paso. Cuesta convencer a los responsables que deciden los desarrollos. ¿Os habéis encontrado con esa dificultad? ¿Qué criterios utilizáis para convencer en términos de reutilización, de ahorro de tiempo o algún ejemplo de tareas concursales en que no lo hayáis conseguido? Bueno, en mi caso lo que les cuesta es convencerme a mí, o sea, en realidad. El tema aquí es que bueno, tenemos un área muy expeditiva, ¿no? En transformación digital, que son muy buenos, como os digo, son ingenieros matemáticos, son otras cabezas y están ávidos de que les demos problemas por solucionar, ¿no? Entonces, pues un poco es lo que os decía antes, ¿no? O sea, me cuesta a mí hacer ese mapeado del procedimiento y desprenderme, ¿no? De la labor esta que decíamos, ¿no? De artesano, pero cada vez, esto es cuanto más, ¿no? Es verdad, cuanto más te metes, más te gusta, es verdad. Es decir, ya que estás quitándote, pues eso, procedimientos repetitivos, dices, voy a ver si encuentro otro, ¿no? Que pueda, a ver si en liquidaciones, a ver si, y ahora estamos muy interesados con el tema del preconcurso, ¿no? Pero ya os digo que es curioso, ¿no? Pero no, aquí pasa lo contrario, me cuesta más convencerme a mí y meterme en el redil que el área de transformación, que es activísima y está muy implicada. Me ha parecido en KPMG, yo subo un escalón y marcho hacia atrás, en el sentido de que la firma hace inversión en tecnología y la hace a nivel mundial. Eso es que somos una firma mundial desconocida y eso luego es capilar. Efectivamente, la presión bien entendida, yo creo, vamos, para que nos transformemos digitalmente existe. O sea, resistencias, digamos, en la cúpula a ese tipo de cosas no hay, todo lo contrario. Efectivamente, van convenciendo y no creo que insolvencia sea
una singularidad dentro de la firma de KPMG, desde luego. Yo creo que si preguntásemos a cualquiera de los que forman parte del despacho, dirían que reciben, oye, solicitudes y ofrecimientos de ayuda constantes. Y si fuéramos a consultoría, y nos digo ya auditoría, así es. O sea, yo creo que caminamos en esa dirección de forma inequívoca. Sí, ya por añadir algo, es verdad que una de las preguntas, ¿no?, que poníamos en el webinar es que, oye, con algo tan cambiante, ¿no?, como es el procedimiento concursal, sí nos sirven las nuevas tecnologías, pero es que estos equipos no están solo para un poco verificar, homologar, tutelar los procedimientos que ya existen, sino que están en búsqueda constante, ¿no?, de, como os digo, de nuevos problemas que solucionar. Así que aquí nada, los lentos yo creo que somos por lo menos aquí los profesionales de la insolvencia más que los de transformación. Tengo una más, no sé si nuestros oyentes se animan a mandarnos. Nos queda una, en principio, que creo que va también para los tres. ¿Qué esperanza tenéis en la transformación digital de la justicia? ¿En qué pensáis que os podrá ayudar a cada uno en vuestro día a día? Bueno, yo esperanza no tengo mucha, ¿eh? Este año y el siguiente creo que van a ser claves para ver si hay verdadero, no tanto impulso legislativo, porque en justicia no faltan los impulsos legislativos, lo que faltan son los impulsos presupuestarios. ¿Cuántas veces tenemos leyes pendientes de ulterior desarrollo reglamentario? Algunas llevan más de una década esperando. Y el problema es que se dote de medios. Si no se dota de medios económicos en general, ya sin entrar en medios personales o materiales, yo creo que el problema no es tanto de medios personales, si estuvieran mejor organizados, cuanto de medios materiales. Si tuviéramos mejores medios materiales, los mismos medios personales rendirían más. Si estuvieran mejor organizados, las RPTs que antes decía Javier, a veces sobra personal en órganos colegiados y faltan órganos unipersonales. Y, en definitiva, creo que hay que cambiar el sistema de la Administración de Justicia, que en algunas cosas tiene un corte claramente decimonónico. Hablar del decimonono ahora, pues parece exagerado, pero es que no. Es que, fíjense, Asturias, creo que tenemos 17 partidos judiciales. ¿Tiene sentido? Pues yo creo que no. No digo que vayamos a un partido judicial único, porque dificultades de movilidad siguen existiendo, pero, bueno, quizás 17 partidos judiciales lo que impliquen es una multiplicación del gasto y una ineficiencia del sistema. Pero el problema es que haya, por el Ejecutivo de que se trate, una apuesta clara de modernización y de implementación de presupuestos. Yo creo que todos los gobiernos tienen, nunca en los programas electorales, porque la Administración de Justicia no es una cosa que, digamos, se proyecte en un programa electoral, su mejora, pero sí creo que hay deseos, pero que no se traducen realmente en inversiones. Yo soy consciente de que, bueno, España no es un país que se pueda considerar rico y que, bueno, yo no aspiro a tener los medios que vemos en Estados Unidos. Pero, bueno, creo que mejores medios, a través de una mejor administración de los medios existentes, sí podemos legítimamente aspirar. Pero, bueno, yo no soy de las personas siendo optimista en general, de actitud ante la vida. En la Administración de Justicia llevo más de 20 años y, bueno, pesimismo moderado. Pues yo me debo a decir, yo me considero optimista en general y en esto me he autoimpuesto ser optimista, Alfonso. Yo no sé si con acierto, ¿no? El tiempo me dará o posiblemente me quitará la razón. Mi optimismo radica en lo siguiente. Yo quiero creer que si esa forma o esa mixtura de colaboración público-privada, y lo que no me quiero repetir, lo que indicaba al principio de mi intervención, se acaben poniendo, el objetivo para mí a conseguir es que el talento que existe, creo que se puede decir así, tanto en el Poder Judicial y la Oficina Judicial, que yo creo que hay mucho talento, coincido contigo. En los despachos yo creo que también hay gente buenísima. Tenemos a Manuela con nosotros, que a mí, en mi pantalla aparece a mi izquierda, no sé exactamente cómo es la parte de los demás. Estoy de acuerdo que habría que hacer, el objetivo sería conseguir que se pueda hacer
lo que más valor añada de lo que un profesional es capaz de hacer. Me da igual si hablamos de un LAG en concreto, de un magistrado de lo mercantil como tú, Alfonso, o de 2 abogados en ejercicio como Manuela y un servidor, ¿no? Yo diría, en cuanto a las RPTs, matizo, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo sigo soñando con una administración de justicia y con todas las formas de administración que cuelguen de nuestro ministerio, pues que sea un poco diferente. Yo creo que sí se pueden sumar otras capacidades con otros perfiles a los que ya existen, no digo no, que pueden ayudar y ayudar mucho. Y al final, quizás queda un poco lejos. No es decimonónico, pero sí que es el siglo XX, ¿verdad? Cuando se veía, oye, o incluso a principios del siglo XXI, ¿no? Se veía, hemos visto auténticos dramas en una conexión por videoconferencia hace no tanto tiempo. Hablo de la prepandemia y hemos visto escenas, seguro que si nos pusiéramos entre los tres, recopilamos como para 40 chistes en cuestión de nada, ¿no? Eso, joder, a mí me parece una injusticia tremenda, que no tengáis la oficina judicial, y lo digo igual en mi casa de origen, en la abogacía del Estado, capacidades informáticas como para dar respuesta, no ya a que algo no funcione, sino ayudar a que las cosas ya funcionen mejor dentro de la oficina, pues me parece que estamos perdiendo capacidad. Siendo que el Estado ha aprobado que tiene capacidad para reclutar entre esos funcionarios públicos y empleados públicos personas con capacidades de ese tipo. Yo creo que si hablamos de transformación digital, sin talento digital me parece complicado. Pero con todo, yo soy optimista. Quiero creer que algún ministro con capacidad de influencia, que esa es la segunda, de justicia, conseguirá que le compren esto en el futuro. Bueno, yo un poco puedo aportar, estoy muy de acuerdo con la reflexión que ha hecho Alfonso, también con lo que tú dices, Javier, porque también soy optimista. Lo resumiría diciendo que mi esperanza y mi optimismo no es cortoplacista. No es cortoplacista. Pero bueno, a ver cuando llegue, llegará, pero yo creo que nos quedan unos años de padecimiento, ¿no? Porque, pues bueno, lo vemos cada día, ya no solo en jurisdicción mercantil, ¿no? Que a lo mejor está más avanzada incluso que otras, pero en administraciones concursales tenemos pleitos, y le pasará a muchísimos compañeros cuando hay pleitos laborales por toda España en el que el concursado, el concurso no tiene tesorería y tú tienes que pasar los pleitos y desplazarte por todos los sitios porque no puedes hacerlo el pleito de forma telemática, porque no tienen medios. Hay muchos juzgados que no tienen medios, ¿no? Entonces estamos tan lejos que sí tengo esperanza. Creo que están poniendo los medios adecuados, que faltan efectivamente los económicos y que faltando lo principal, que es que los medios económicos, que es lo que va a dinamizar que lo demás se pueda cumplir, esto en el corto plazo. Yo soy muy escéptica de que lleguemos a una eficiencia en este sentido. Sí, yo creo que en eso creo que vamos a coincidir todos, reformas necesarias es que el régimen de vistas cada vez sea menos presencial. Yo si tengo una semana con mucha sala, la semana me la machaca literalmente, porque claro, tengo que recuperar, lógicamente tardes ya cuento con ellas, fines de semana pues desde siempre, etcétera, pero si tengo 8 o 10 horas de sala semanales, pues lógicamente la semana me la descabalga. Es verdad que celebrar juicios es el trabajo natural de un juez, pero es que tiene ese trabajo de oficina y de sentencias añadido. Y eso en mi posición egoísta. Es que la vuestra es mucho peor, porque yo, digamos, resido en el juzgado, ¿no? A veces más que en mi casa, pero el abogado suma al tiempo de sala los tiempos y los costes de desplazamiento, que a veces superan el tiempo efectivo en sala. ¿Qué sentido tiene desplazarse desde Madrid a una audiencia previa en Asturias o en Andalucía que va a durar 5 o 10 minutos o aunque dure 1 hora? Es totalmente ineficiente. Bueno, puedes ir trabajando en el AVE, más difícilmente en el avión, pero no es el mismo tipo de rendimiento. Bueno, habrá determinados juicios que quizás, bueno, yo qué sé, ahora estamos con derecho de la competencia, cárteles, etcétera, periciales muy complejas, etcétera, pues a lo mejor 5 o 6 horas de sala por videoconferencia pueden hacerse más pesados incluso que presenciales, pero para otro tipo de trámites, hoy estamos hablando cada uno desde distintas localidades y añade algo que estuviéramos de forma presencial, pues probablemente perder tiempo y que luego pudiéramos ir a tomarnos un café o una cerveza, pero poco más. Desde el punto de vista de transmisión de conocimiento, etcétera, yo creo que tenemos que
tratar de reducir la presencialidad. Y ya digo que no desde el punto de vista egoísta del juez, porque yo al final recibo en mi casa, pero fijaros ahora con la huelga de los LAG. Puedes enterarte después de tener un viaje de varias horas que el juicio no se celebra y tienes que volver para tu despacho. Incluso a lo mejor puedes haber perdido todo el día. Yo creo que hay medios que son incluso más económicos, porque si hacemos menos juicios presenciales, también necesitamos menos salas de vista. Y bueno, pues evidentemente el coste en edificios judiciales también se reduciría, y probablemente de personal. Tenemos una pregunta más. Buenas tardes, muchas gracias a los tres por las intervenciones. Mi pregunta tiene por objeto realizar una valoración acerca de la posibilidad de extender algunos de los aspectos de digitalización previstos en el procedimiento especial para microempresas, al procedimiento y al preconcurso. Utilización de formularios, comparecencias digitales, etcétera. Yo creo que os piden un poco vuestra reflexión de qué os parecería trasladar las cosas buenas de lo que vendrá en ese procedimiento especial de microempresas a el concurso y al preconcurso. Bueno, voy a empezar por el final, comparecencias digitales. Yo cuando el procedimiento de microempresas dice que las comparecencias no serán presenciales, sino digitales, si es que en un concurso prácticamente no hay comparecencias. ¿Qué puedes tener? Los incidentes de impugnación de la lista de acreedores están en franca regresión desde la Ley 38/2011 y el proyecto de inventario de lista de acreedores. Las rescisorias generalmente no tienen más prueba que la documental y quedan vistas para sentencia. Y calificaciones. Yo en sala, desde el punto de vista concursal, entro poquísimo. Mi trabajo es de despacho. Y la administración concursal es verdad que a veces tiene que comparecer, pues por ejemplo, para aceptar. Yo creo que debería hacerse la aceptación telemática. Es que no añade nada la aceptación, a mi juicio, presencial. Bueno, la entrega de la credencial. Bueno, pues se puede mandar un PDF con la credencial. No creo que añada nada tenerla en papel. Yo vaya por delante que, por supuesto, compro esta última aseveración. Desde luego, desde el lado que me toca ocupar en esta mesa, no creo que ni el concurso, ni el juzgado, ni acreedor, ni deudores, ni acreedores ganen nada por esa comparecencia, ¿no? Y luego ya ahí no puedo evitar hacer un llamamiento al sincretismo metódico, ¿no?, que estudiábamos en la facultad. Yo creo que tomemos experiencias buenas. Y ahí vuelvo con mi optimismo, quizás algo naif incluso, las buenas experiencias que se trasladen. Igual que se está hablando, y no digo que esté ni a favor ni en contra, y sé que es un tema polémico, ¿no?, que hablar del pleito testigo, que no es un invento de la jurisdicción civil, como todos sabemos, sino que viene de otra jurisdicción. A mí me parece que tiene sentido que si hay historias de éxito en el expediente electrónico, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que creo que, joder, la verdad es que además ahí ha habido mucha interacción con el Poder Judicial. Alfonso seguro que tiene, por lo menos compañeros que le habrán contado experiencias, ¿no?, de qué supone que demanden a la agencia y que venga un expediente que es de la agencia y que es del TEAR o del TEAC, según el caso, y llegar a la jurisdicción, pues tomemos nota de qué ha servido y que ha habido de buenas experiencias, que seguro que las ha habido y se puede compartir. Entonces, de un modelo a otro dentro del texto vigente de la ley concursal, me puede parecer bien, pero yo envidio más, si me permitís la expresión del MUS, envidio más y intentaría tomar ejemplos de otras prácticas y otros recovecos del ordenamiento jurídico. Pues nada, por mi parte, añadir poco, ¿no? Un poquito quizá arriesgándome. Sí que he dicho antes en la exposición que es verdad que hemos perdido una oportunidad para aplicar precisamente lo que dice este compañero, ¿no?, o compañera, que en el concurso adaptemos, ¿no?, estas medidas de eficiencia también. Nos va a venir muy bien que probemos con microempresa, porque ya estamos viendo los fallos que hay. Si encima los duplicamos, pues esto sería un caos, ¿no? Pero lo que vaya funcionando bien en microempresa, quizás sí sería bueno incorporarlo en la medida en que fuera eficiente y resultara adecuado al concurso. Luego, en la parte de preconcurso, yo creo que ahí tenemos un camino muy importante por recorrer, porque me da la sensación de que el legislador, ahora que lo estamos aplicando, ¿no?, se ha dejado ahí
una especie de vacío legal con respecto a comunicaciones a acreedores de los planes de reestructuración. O me fijo, por ejemplo, en el 172.1.3, ¿no? Cuando el juez decide que es conveniente nombrar un experto en reestructuraciones, entonces cómo lo comunica solo al deudor, porque ahí no conoce a los acreedores, no es tan personal, no hay un procedimiento. Es decir, ahí hay una serie de impugnaciones de los acuerdos de reestructuración. Ahí cómputos de mayorías en cuanto a los planes. Tenemos un lecho, yo creo que grande, para poder meternos con temas de transformación digital y de aceleración de procedimientos y de facilitar las comunicaciones músicas. Tenemos una pregunta de otra de las asistentes, que esa es para mí. Si vamos a enviar la charla, la vamos a difundir a través del número 16 de la Ley Insolvencia, la crónica con el vídeo, y también se difundirá en Diario La Ley. Y quedan 4 minutos y no sé si me da tiempo a hacer una pregunta, si no llega otra de los asistentes, una que tengo yo relacionada con la que ha hecho antes otro de los oyentes en relación a venta de unidades productivas. Mi pregunta está un poco relacionada, puede ser con Yoconda Liquidaciones y Subastas o con cualquier otra entidad especializada o con cualquier otro portal público como en País Vasco existe Basquip, en Cataluña tienen otros. Está relacionado con el 224 ter cuando se nombra al experto PREPAC y luego pasamos al 224 bis. Creo que es el protocolo de Sevilla el que en esos tiempos, para evitar perder tiempo en los 15 días que hay para recabar nuevas ofertas, si podría utilizarse quizá como perfil ciego, que nosotros hemos utilizado con algún cliente, la publicidad de una unidad productiva en entidad especializada o de la manera que fuese, para luego llegar al concurso y que esa oferta vinculante sea la que prevalezca en el concurso. No sé si he explicado bien la pregunta, pero me refiero a eso. Como hemos tenido una traslación legislativa del PREPAC, que en realidad vuelve a dar ese plazo, si nos lo podríamos ahorrar, o esa publicidad que se ha hecho previamente con perfil ciego para recabar esa oferta, nos valdría de algo esa publicidad que le habíamos dado en la fase del 224. Quiero haber entendido tu pregunta. A ver, esto también es un problema de cómo interpretamos el 224 ter y el 224 bis, que no son de fácil interpretación. A mi juicio, en el 224 ter, en lo que es el verdadero PRIPAC, si realmente queremos que sirva para algo y que las ofertas del periodo preconcursal sean serias, creo que no hay que hacer un doble proceso de captación. Primero el preconcursal y luego duplicarlo en sede concursal. Porque si no reconocemos lo que se denomina en derecho de la competencia la ventaja del pionero, todo el mundo lo que hará es guardarse su mejor baza para el proceso de selección de ofertas en el procedimiento concursal. Yo creo que las entidades especializadas sí pueden tener un papel en la venta de unidades productivas. Hasta la Ley 16/2022 es verdad que tuvieron un protagonismo residual, pero porque la ley, yo creo que a mi juicio equivocadamente, parecía dar a entender que el coste debía ser a cargo de los honorarios de la administración concursal. Tras la reforma del 216, bueno, creo que ese óbice ha desaparecido y además es que el campo natural de una entidad especializada creo que es, antes que nada, la venta de unidad productiva, porque precisamente por su complejidad es donde el administrador concursal necesita más auxilio de un profesional del sector. Y ya sea solo para, digamos, la captación de ofertas, es decir, como instrumento publicitario y solo publicitario, o como instrumento añadidamente al publicitario de propia realización del bien o en este caso de la unidad productiva. Muchas gracias. No sé, Manuela, Javier, si queréis añadir algo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el grueso del procedimiento en venta de unidad productiva, en el caso del PREPAC,
tiene que hacerse de manera previa al concurso, porque si no es que estamos desnaturalizando, ¿no?, el sistema, y que no hay mejor forma que hacerlo a través de una entidad especializada, que es la que te puede garantizar que ese procedimiento lo has hecho con la independencia, con la publicidad necesaria luego cuando vas con esa oferta como ganadora, ¿no?, al concurso, con lo cual yo creo que es un ámbito totalmente natural para la entidad especializada. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Os dan la enhorabuena los asistentes. Si te parece, Alfonso, despides tú y yo nada. Muchas gracias. Hasta muy prontito. Os daremos enseguida cuenta de la crónica con el vídeo. Bueno, pues ha sido un placer, Javier, Manuela, compartir este rato con vosotros. Espero que, aunque todos amamos el ahorro de tiempo que nos supone el avance en los medios digitales, pues bueno, la presencialidad sigue teniendo su aquel, y espero que la próxima vez sea presencial y podamos comentar este y otros aspectos de este mundo al que todos pertenecemos de uno u otro lado. Un placer compartir con vosotros. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Y un placer, nada, que nos acompañen también en la distancia los asistentes. Gracias por sus preguntas y sus intervenciones en general. Y bueno, les recomiendo la lectura y seguimiento de la revista, que seguro que les va a ser provechosa. Muy buenas tardes.